Ana. Si no escuchaste toda la serie, está en nuestro canal de YouTube. En total son 10 estudios que dimos sobre las principales objeciones a la fe cristiana, pero solo quedaron grabadas 8 por algunos asuntos técnicos, pero ojalá puedas volverlas a escuchar y compartirlas. Realmente creo que tienen un valioso contenido para afirmar tu fe y para compartirle a otros que están luchando ahí con dudas de fe, con crisis de fe en sus vidas. Pero hoy volvemos a lo nuestro, la enseñanza de la Biblia verso a verso. Tú sabes que el corazón del movimiento de Calvary y otras iglesias también es enseñar la Biblia, todo el consejo de Dios a través de su palabra. Y los que están en la escuela de ministerio saben el trabajo que implica enseñar verso a verso. ¿Ya se dieron cuenta, muchachos, muchachas? ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, vamos a enseñar verso a verso la epístola a los Romanos. Y después de haber leído algunas veces Romanos, estaba yo pensando un título para esta serie. Y bueno, no sé si sea el más preciso, pero se me ocurrió este: de ruinas a gloria. Porque la epístola a los Romanos, hermanos, nos va a mostrar cómo el ser humano y la creación, estando en la ruina del pecado, Dios y su gracia la van a restaurar a una gloria mayor incluso que la gloria anterior. Y hermanos, el Evangelio eso es lo que hace. El Evangelio transforma. El Evangelio trae orden al caos. El Evangelio trae vida donde hay muerte. El Evangelio trae santidad donde solo hay pecado. El Evangelio trae nueva vida para todos los que creen en Cristo Jesús. Y quiero decirte que a lo largo de la historia de la iglesia, ha habido un despertar espiritual, sea personal o colectivo, cuando los creyentes han profundizado en la lectura, en el estudio y la comprensión de la epístola a los Romanos. Desde historias como la del gran teólogo africano Agustín de Hipona, que él llegó a los pies de Cristo a través de un verso de la epístola de Romanos, aquel reformador Martín Lutero, que al enseñar Romanos descubrió la justificación por la fe, y también muchos creyentes más a través de los distintos avivamientos que ha habido en la iglesia, han dado testimonio de que la revelación del Evangelio a través de la epístola a los Romanos ha traído a sus vidas y a sus ministerios un nuevo fuego, un despertar espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, en esta mañana, mi deseo y mi oración al emprender esta travesía juntos de leer, de reflexionar, verso a verso la epístola a los Romanos, es que el Espíritu Santo una vez más traiga fuego a nuestro corazón, traiga la pasión por Cristo, traiga la gratitud de poder reconocer nuestra condición tan miserable que era cuando vivíamos sin Él, y la condición de gloria, de gracia, ahora que estamos en Cristo. Hermanos, Dios nos ha dado a través de la epístola de los Romanos realmente un tesoro valioso de su revelación, donde el apóstol Pablo explica de una manera magistral lo que es el Evangelio y cómo el Dios justo, el Dios que es juez, ha logrado a través de Cristo y su gracia, la justificación de pecadores como nosotros, y nos muestra cuál es el destino que tenemos los que hemos creído en Cristo, que es la gloria de Dios y su reino. Así que, hermanos, Dios tomó nuestras vidas en ruinas, pero la va a llevar a una gloria excelsa en Cristo Jesús. Así que vamos a ver algunos aspectos introductorios de esta carta. En primer lugar, vamos a ver quién es el autor. Si me ayudan con las diapositivas, por favor. Ahí van a ir apareciendo las diapositivas. El autor, bueno, la carta dice que es Pablo, ahorita lo vamos a leer.
Pero también el testimonio de la iglesia temprana, a través de escritores, de cristianos los primeros siglos, refieren que Pablo escribió esta epístola. Por otro lado, cuando uno lee Romanos, y si has leído otras epístolas del apóstol Pablo, vas a encontrar que hay consistencia en la doctrina, en los temas, en la forma en que él está enseñando en el Evangelio, su terminología. Y Pablo desarrolla entonces en Romanos ya algo de lo que he desarrollado en otros escritos que precedieron a esta carta. Los destinatarios de la carta a los romanos, por eso se llama a los romanos, son los cristianos que vivían en la ciudad de Roma. El día de ayer les puse un videíto de 10 minutos en el WhatsApp de la iglesia. No quiero preguntar cuántos los vieron, pero ojalá haya sido la mayoría, le haya despertado su curiosidad. Y es un videíto muy sencillo, pero que alguien por ahí hizo, muy bien hecho, explicando lo que fue el Imperio Romano. Para mí, desde lo personal, creo que el Imperio Romano ha sido una de las expresiones más desarrolladas de la civilización humana. A veces admiramos la cultura egipcia y algunos aspectos de las culturas precolombinas, eso hemos aprendido, pero realmente Roma es algo realmente destacable en la historia humana. De hecho, nosotros y la cultura occidental en la que vivimos somos el resultado de ese imperio. Y desde 700 años antes de Cristo, que se fundó Roma, supuestamente la leyenda dice que unos que se llamaron Rómulo y Remo, 753 años antes de Cristo, ellos fundaron la ciudad de Roma. Y por algunos siglos la ciudad de Roma fue, como muchas en aquella época, una ciudad-estado, es decir, una ciudad que tenía un rey con dinero, que podía mantener un ejército, y ellos ofrecían seguridad a sus súbditos que estaban cerca de ellos. Y Roma al principio, pues como la gran mayoría de las ciudades de aquel tiempo, vivían de una economía agrícola, ganadera, y eso era su modo de vida. Sin embargo, esto permitió esta permanencia a través de los siglos, que la cultura romana comenzara a desarrollarse y bueno, también militarmente. Cabe señalar que yo creo que ha sido uno de los imperios con una estructura militar muy disciplinada, muy poderosa, y muchos hemos visto películas como aquella famosa película de Gladiator, el gladiador, ¿verdad? Que nos muestran cómo ellos dominaban pueblos a través del poderío militar, y eso no se parece mucho, no dista mucho de lo que ahora ocurre con las potencias mundiales. Luego, hermanos, del año 509 al año 27 antes de Cristo, Roma estableció algo que hasta la fecha ha marcado las culturas y los gobiernos occidentales, lo que se llamaba una república, donde había un poder o había poderes que representaban, en teoría, al pueblo. Y ellos culturalmente son los orquestadores de esta forma de entender el gobierno sobre el pueblo. Esto fue antes de Cristo. Luego, en el año 27, llegó al poder Octavio César Augusto. Y él no estaba como en pugna con esos poderes, el Senado romano, y lo derrocó. Y él se declaró el emperador, el supremo emperador del Imperio Romano. De hecho, cuando Cristo nació, si tú vas a Lucas capítulo 2, dice que fue un edicto de César Augusto, este amigo, el que movió a José y María de la ciudad de Nazaret a Belén de Judá para registrarse en el censo. Y ahí está la coincidencia histórica, ¿verdad?, de estos eventos. Y César Augusto y varios de sus descendientes fueron emperadores. Por ejemplo, tenemos a Tiberio, que fue el emperador en turno cuando Jesús estuvo en su ministerio público y fue crucificado. Y hay varios más, no los conozco los más destacados.
Nerón era el emperador en turno cuando esta carta fue escrita, y de hecho Pablo en el año 67 fue muerto como mártir bajo la persecución de Nerón. Y Nerón después se suicidó porque también tenía fuertes problemas políticos ahí en Roma. Hermanos, no se sabe quién fundó la iglesia de Roma. Yo sé que la iglesia tradicional, tú lo sabes, ¿verdad? Ubica al apóstol Pedro como fundador de la iglesia de Roma, pero hay escritos antiguos que denotan que no fue así. Pedro estuvo un tiempo en Roma, eso sí, a través de escritos antiguos se sabe, pero no el fundador de la iglesia de Roma, ni obispo de Roma, como la iglesia tradicional lo proclama. Lo que un tal Ambrosio, uno de los escritores de los que ha sobrevivido a algunos de sus obras, así nos lo indica. Es probable que muchos de los judíos que habían abrazado la fe cristiana, por sus negocios, por sus actividades, vivían en Roma. Y ahí comenzaron a congregarse como creyentes. Y ellos ahí estaban en una ciudad grande, hermosa, muy diversa, cosmopolita. Ojalá tuvieras tiempo de ver algunos videos de animaciones de cómo era la ciudad de Roma. Impresionante. Si las ruinas que hoy, 2000 años después, muchos admiran cuando tienen la oportunidad de viajar a Italia y visitar Roma, se ven esplendorosas todavía, realmente la ciudad de Roma era una joya de la arquitectura, de la ciencia, de la técnica, de la ingeniería que la civilización humana había alcanzado en ese tiempo. El Coliseo romano, del que ahora vemos solo algunos vestigios, era algo increíble. Era un estadio, pero súper de lujo, donde no solo luchaban los gladiadores, como muchos de ustedes lo han visto en películas, sino incluso algunos historiadores dan a entender que se podía inundar y recrear batallas navales. Imagínate lo ostentoso de ese proyecto de ingeniería. Y Roma era pues la capital del imperio, hermanos. Entonces, no era un asunto menor que hubiera ya, gracias a Dios, una iglesia establecida en Roma. Y Pablo, pues, quiere escribirle a estos ciudadanos romanos. Se ve a través de la epístola que esta iglesia era una iglesia fuerte, una iglesia con sana doctrina, y resulta estratégica para la expansión del evangelio en el resto del imperio. La siguiente, por favor. Como ya les mencioné, la fecha de escritura aproximada de esta epístola, la mayoría de eruditos la ubica entre el año 56 y 57 después de Cristo, cuando Pablo está haciendo un viaje para ir a Jerusalén, y él va a ser tomado preso en Jerusalén y luego llevado preso a Roma. Previo a ese viaje, Pablo se estacionó un tiempo en la ciudad de Corinto y desde ahí escribió esta epístola a los romanos. Para los que están en escuela de ministerio, aquí les tengo parte de la tarea. Las palabras claves de esta epístola. La palabra Dios aparece 154 veces, la palabra ley 77, Cristo 66 veces, pecado 45, fe 40, justicia 36, gracia 24 y evangelio 13 veces. Otra cosa que hay que destacar es que esta epístola es la que más veces cita el Antiguo Testamento para mostrar el cumplimiento de las promesas de Dios a los antiguos en Jesucristo y ahora en el Nuevo Testamento. 57 veces hace mención Pablo de escritos o citas del Antiguo Testamento. Es muy interesante porque muchos a veces piensan que la fe cristiana no tiene mucho que ver con la fe de Abraham, de Isaac, de los patriarcas y de la ley. En realidad, los judíos del primer siglo que abrazaron la fe cristiana
no se veían como otra fe o como herejes de su fe, sino más bien creyentes de que las promesas de Dios habían sido cumplidas de un Mesías, de un Salvador, en la persona de Cristo Jesús. Finalmente, hay 4 propósitos que uno puede mirar a través de la carta por la cual el apóstol Pablo escribió esta epístola. En primer lugar, según los últimos capítulos, en el capítulo 15, en el 16, él quería saludar a esta iglesia que él no fundó, que él no conocía, que sabía de ellos, y estaba planeando hacer un viaje para visitarlos, y de ahí emprender un viaje misionero hasta Hispania, que es la España de nuestro tiempo. Entonces Pablo está preparando a la iglesia y como parte de esa preparación les manda esta joya doctrinal, teológica, que es Romanos, a través de una mujer que se llama Febe. Luego, mirando la estructura de la carta está partida en 2 grandes porciones. Del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo nos revela, nos expone el Evangelio. El Evangelio de Dios que fue enviado a los judíos, pero que también es para los gentiles. Y la segunda parte de la carta, del capítulo 12 al 16, Pablo les enseña a los romanos cómo deben vivir su fe en el contexto en el que ellos están. Entonces, mira, la estructura Pablo, de hecho sus cartas, la mayoría tiene esa estructura. Una primera sección de lo que debemos creer, de cuál es nuestra fe, nuestra doctrina, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y una segunda parte donde él nos dice, entonces, en resultado a lo que somos ahora en Cristo, cómo debemos vivir y cómo debemos expresar nuestra fe en el contexto que nos rodea. Y entonces podemos ver esa estructura aquí en la carta a los romanos. Finalmente, un cuarto propósito que Pablo nos muestra en su escrito es que hay ciertos problemas internos en la iglesia. Donde hay personas, hay problemas. Y entonces Pablo está atendiendo a través de la epístola algunos problemas que él ha oído. Probablemente gente que se movía de Roma a Corinto, eran ciudades importantes del imperio, fueron y platicaron, no sé si le chismearon, pero le comunicaron a Pablo que había ciertos problemas ahí en Roma, sobre todo entre judíos y gentiles, y algunos problemas con el tema de la autoridad y algunos conflictos internos ahí, ¿no?, dentro de la congregación. Eso, como diría mi pastor Juan Domingo, en toda familia hay pleitos, ¿no?, hay diferencias, y Dios nos dé la gracia para poderlos resolver, platicar y finalmente distender esos problemas, ¿no? Pero uno puede ver en las iglesias del Nuevo Testamento que hay problemas porque hay personas, ¿no? Y muchas veces pensamos que en las iglesias de nuestro tiempo no debiera haber esa clase de situaciones, pero hermanos, somos personas y somos pecadores y hay problemas donde hay personas, ¿no? Y la gracia de Dios nos ayude a que podamos ejercitar el carácter cristiano y aplicar los principios bíblicos para resolver esas diferencias que pueden ir surgiendo entre nosotros. Así que quise darte esta breve introducción. Si no has visto el video, harías muy bien en verlo, no ahorita, sino después en la tarde, ahí en WhatsApp lo publiqué. Es un video de 10 minutos que yo espero que lo disfrutes y te va a dar un panorama mayor de este gran imperio, porque a mí me admira, porque mira, Roma fue fundada en 753 antes de Cristo, y el último vestigio del imperio bizantino, que era el imperio de Oriente, terminó hasta el siglo XV, o sea, más de 2000 años de existencia de esta cultura, ¿no? Claro, sigue existiendo a través de todos los que hablamos alguna lengua romance derivada del latín, el español, como nuestro idioma, el portugués, el italiano, el rumano. Los rumanos hablan otra variante del latín. Todos compartimos esa herencia del lenguaje, por eso se llaman lenguas romances. Y ahora sí, vamos a lo nuestro. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Vamos a reflexionar hoy. Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7.
Le voy a dar un consejo. Comience a leer Romanos. Le va a hablar al corazón. Es increíble esta epístola. Digo, toda la escritura es inspirada por Dios, pero creo que quienes estudiamos la Biblia encontramos en Romanos, en Hebreos, en otras de estas cartas, mucha doctrina y revelación de Dios para nuestras vidas. Romanos capítulo 1, ¿ya lo tiene? Comencemos este viaje que va a durar lo que resta del año y parte del próximo para llegar verso a verso, Romanos. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura hoy. No la pierdas, pon ahí tu separador. Muchas Biblias traen este pequeño listoncito, ahí ponlo, porque vamos a ir un par de veces por ahí a otros versículos. También te recomiendo que si no tienes un cuaderno para notas, te compres uno. Sería muy bueno que tomaras notas. Va a haber muy buenas cosas que van a fortalecer tu fe en Cristo a través de esta carta a los romanos. Y solo con oír, la verdad es que al rato ya se te olvidó. Es bueno anotar y te animo a que lo hagas. Amén. Muy bien. No muchos convencidos, pero ahí está. Versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí en este versículo Pablo mismo se presenta como el autor de esta carta. Obviamente entendemos un autor inspirado por el Espíritu Santo. La iglesia temprana, bueno, ya por ahí del siglo III, cuando la persecución estaba a todo lo que daba, definió lo que conocemos como el canon de las Escrituras, que en el caso del Nuevo Testamento fueron 27 libros o cartas que conformaron el conjunto de los escritos que la cristiandad consideramos palabra de Dios, escritos sagrados. Los cristianos eran perseguidos no solo socialmente, sino incluso llevados a la muerte por causa de su fe. Entonces, abundaban muchos escritos. De repente tú ahí en programillas de Discovery Channel o esas cosas vas a encontrar que el evangelio secreto de no sé quién y que los escritos fulanos. Hay muchos escritos de cristianos, algunos correctos, otros ya eran heréticos. Y la iglesia en su momento tenía que definir cuáles escritos eran palabra de Dios y cuáles no. Y a través de un proceso que ellos siguieron, pudieron definir, ¿verdad?, como la autoría apostólica, como la aceptación prácticamente universal de esos escritos, que no contradijera lo que decía el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús y otros principios más. Ellos establecieron lo que se conoce como el canon o los libros autentificados como palabra de Dios. Y Romanos obviamente es uno de ellos. Pablo, entonces, hermanos, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa Pablo? El nombre de Paulos en griego. ¿Alguien sabe qué significa Pablo? Significa pequeño. De hecho, él antes de ser creyente, ¿alguien me dice cómo se llamaba él? Saulo de Tarso, que es el nombre griego Saulos del nombre Saúl, del primer rey de Israel, que significaba algo así como pedido a Dios o pedido de Dios. Entonces, a mí me parece interesante el nombre de Paulos, el pequeño, porque él se consideraba el más pequeño de los apóstoles.
Él aquí, en su presentación como el escritor de la carta, se identifica como siervo de Jesucristo, un doulos de Jesucristo, alguien que por voluntad propia ha puesto su corazón para servir a un amo, a un Señor, en este caso a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hermanos, todos como creyentes debiéramos ser siervos de nuestro Salvador, poner voluntariamente nuestro corazón, nuestra vida, los talentos, los dones que Él nos dio para el servicio de Dios y de su reino. Y Pablo estaba convencido de eso. Luego dice que él ha recibido un llamado para ser, ¿qué? Apóstol. Llamado, es decir, escogido por Dios. Y lo escogió con un propósito, con una misión especial, la de ser apóstol de Jesucristo. El término apóstolos, que es la palabra griega para apóstol, implica ser un comisionado por Cristo para una misión en especial. Ahora, hermanos, todo creyente, en un sentido general, es un apóstolos de Dios, en el sentido de ser embajadores de Dios, representantes de Dios. La historia de nuestras vidas, hermanos, es una evidencia de la bondad y del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia. Y es algo que no debiéramos en ningún momento callar. Que las personas que nos rodean en nuestro contexto diario puedan saber lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. De repente sé que hay presión social, de repente tú sabes, hay burla de los que no son creyentes, pero que eso no nos importa, hermanos. Que podamos, de una manera natural, de una manera bien convencida, mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y en ese sentido, todos hemos sido llamados a ser testigos de Dios, poder ser representantes de Dios aquí en la tierra. Somos sal, somos luz de la tierra, eso dijo Jesús mismo también en los evangelios. Pero este término apóstolos, en un sentido de un llamamiento especial, en el Nuevo Testamento solo se le aplicó a 16 personas. Hoy, si tú vienes de un contexto cristiano, probablemente has escuchado que se mencionan de muchos apóstoles. Ahí en Facebook o en Google te crea apóstoles y te va a aparecer el apóstol Juanito y el apóstol fulano y perengano y un montón de apóstoles. Ahora, uno se preguntaría, bueno, ¿qué clase de apóstoles son, no? ¿Son apóstoles en el sentido genérico que hemos platicado? ¿O ellos están pretendiendo tener una autoridad apostólica, una influencia, un llamado directo de Cristo hacia sus vidas para una misión especial? Lamentablemente, hermanos, aunque la iglesia reformada se deshizo de mucho de la jerarquía de la iglesia tradicional, nuestro pecado humano, hermanos, nos quiere llevar siempre otra vez a establecer como niveles, jerarquías, posiciones. Y lamentablemente el corazón de los seres humanos pues es lo que anhela, ¿no? Que me digan ingeniero, que me digan fulano, que me digan pastor, que me digan apóstol. Yo luego de broma les digo, yo ya trascendí las regiones terrenas, yo soy arcángel, soy Miguel Ángel, ¿no? Pero la idea, hermanos, es como de una jerarquización en la iglesia. Cuando uno va al Nuevo Testamento, uno no ve tal jerarquización, uno ve una estructura muy sencilla, sí, de un liderazgo donde Dios se ve que pone un pastor principal, gente que está sirviendo con él como un cuerpo colegiado de ancianos, de pastores. Luego se ve que hay un grupo de servidores que en la Biblia se traduce como diáconos, tú lo has visto ahí. Para cada grupo hay una cantidad de requisitos que la Biblia pone para cada uno de ellos y luego sigue el resto de la congregación, pero tampoco es como en un sentido jerárquico de que estos son más importantes, más chidos que estos otros, ¿no? Simplemente tiene que ver con dones, con funciones, con un llamado de lo que Dios ha hecho a cada una persona en la congregación. Sin embargo, hoy abundan personas que se autollaman apóstoles. Y mira, quiero que veas la que sigue, por favor.
lo que el apóstol Pedro dice, vamos por favor a Hechos capítulo 1, cuando ellos, después de la ascensión de Jesús, estaban a la espera de la venida del Espíritu Santo que Jesús mismo había prometido, ellos son impulsados en su corazón a elegir un sucesor de Judas, porque te acuerdas que Judas traicionó al Señor, Judas se ahorcó, al parecer la cuerda o la rama en la que se ahorcó se rompió, cayó, por ahí en otro texto lo dice, se reventó. Y había que encontrarle un sucesor. Y Pedro aquí en estos dos versículos que vamos a leer en Hechos 1, 21 y 22, nos describe de una manera sencilla cuáles son algunas de las características de los que son llamados apóstoles del Cordero, apóstoles de Cristo. Y entonces vamos a leer Hechos 1. Dice, entonces, palabras de Pedro, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas. Entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Y ellos encontraron a dos en ese grupo que podían cumplir con estas cualidades, con estas características. Encontraron a un tal Barsabás o Barnabás y encontraron a otro que se llamaba Matías. Entonces, mira, quiero en la siguiente diapositiva que veas una síntesis de 7 características que tienen los apóstoles del Nuevo Testamento. Número 1, fueron llamados directamente por el Señor. Recibieron un llamado como Mateo cuando estaba en el banco de los tributos, como Pedro, Juan y Andrés y los hijos de Zebedeo estaban pescando y trabajando en las redes. Por cierto, ¿se ha dado cuenta que Jesús llamó a gente que estaba trabajando? No llamó al flojo, al que estaba ahí en una hamaca sin hacer nada. Y Dios llama a personas productivas a su obra para ser productivos para el reino de Dios. Luego, mira, ellos conocían personalmente al Señor, habían caminado con Él en su ministerio, recibieron las enseñanzas directamente de Jesús, escuchando sus sermones, sus predicaciones, a solas también, cuando Jesús pasaba tiempo con ellos. Si has visto la serie de Chosen, aunque hay mucho que filtrar ahí, porque obviamente es una novela, no te vayas con la finta de que todo lo que está ahí es la verdad del Evangelio, pero es una buena serie que trata de reflejar cómo era la vida en el siglo I y a mí me parece una buena opción para mirar, así que si no la has visto te animo, está gratuita. O si tienes Netflix, ahí están las primeras 3 temporadas. Si quieres apoyar para la producción, creo que en unos días más van a sacar el capítulo 3 y 4 en los cines. Y es una muy buena producción y puedes disfrutarla y aprender un poco. También ellos fueron, los apóstoles, testigos de su resurrección. De hecho, incluso Matías y Barnabás habían sido testigos de la resurrección de Cristo y algunos más también. Ahorita voy a mencionar los apóstoles. ¿Habrá alguien que se sepa el nombre de los 12 apóstoles y le damos un premio, verdad? Le podemos dar un viaje a Cancún, todo pagado, hotel all inclusive. Sí se aventaban, ¿verdad? Por un viaje así a decir los 12 nombres de los apóstoles. Bueno, aparte los apóstoles, Dios les había conferido señales milagrosas que autentificaban su autoridad apostólica. Todos los apóstoles hicieron señales, sanaban personas, expulsaban demonios, pero todavía algo más importante, recibieron por revelación la palabra de Dios. Y mucho de eso es lo que está hoy en el Nuevo Testamento, y por eso las iglesias descansan sobre la doctrina de los apóstoles. Cuando alguien te diga, oye, ahí en Calvary, donde vas, es una iglesia apostólica, sí, porque enseñamos la doctrina de los apóstoles que está escrita en el Nuevo Testamento. Finalmente, estos apóstoles llegaron a tener una autoridad más allá de su propia región local, de su iglesia local, tenían autoridad pues en muchas más regiones, ¿no?
Podemos ver a Pablo, podemos ver a Pedro, podemos ver a Jacobo, el medio hermano del Señor. Y mira, ahí te va la lista de los 12, a ver si te acuerdas. Pedro, Simón llamado Pedro por el Señor. Andrés, hermano de Pedro. Juan y Jacobo, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, empresarios, pescadores. Esa imagen que en The Chosen pasan de que ellos son gente con capacidad económica, la mayoría piensa que así fue, ¿no? Conocían gente del estrato religioso de su tiempo y eso era en aquella época signo de una posición social y económica importante, ¿no? Ya llevamos 4. Luego Felipe, luego Bartolomé, también Tomás, el que luego le decimos el incrédulo, Mateo el publicano, que fue llamado, ¿verdad?, el banco de los tributos, el otro Jacobo, el hijo de Alfeo, no me hubiera gustado llamarme Alfeo, ¿verdad?, de por sí, y luego Judas Tadeo, Simón el cananita o el celote, no sé si en la serie han visto uno que estaba practicando para la guerrilla y el Señor lo llamó, eso eran los celotes, era un grupo de guerra de guerrillas que se formó para estar fastidiando al Imperio Romano y de ahí llamó el Señor a uno y en la serie esta lo ponen como el encargado de la seguridad, ¿no?, de los viajes y del ministerio del Señor, tiene lógica. Y luego Judas Iscariote, el que negó al Señor, lamentablemente. Y luego el que reemplazó a Judas, o sea, llevamos 12, pero borremos a Judas, viene Matías, que fue elegido en este pasaje que leímos de Hechos capítulo 1. Y luego hay 3 personas más que el Nuevo Testamento les da este calificativo de apóstoles. Uno es Bernabé, el otro es Pablo, y el otro es Jacobo o Santiago, el que escribió la epístola a Santiago, que él no dice ahí que sea apóstol, pero hay otros pasajes donde se refieren a él como apóstol del Señor, a Santiago o Jacobo, el medio hermano del Señor. Y por favor, quiero que te quedes con esto. Fuera de estos 16, no hay más apóstoles en la iglesia. ¿Sí me escuchó bien? ¿Sí me escuchó? No se trae el cuento, hermanos. Puede haber hombres y mujeres en el ministerio con mucha bendición, con un ministerio desarrollado, con influencia, pero nadie de nosotros que estemos en el ministerio vamos a cumplir estas características. Pablo conoció al Señor, no en su ministerio terrenal, pero sí en el camino a Damasco, miró al Señor. Y él da a entender en sus epístolas que el Señor de cuando en cuando le hablaba y le revelaba. Por ejemplo, el pasaje que usamos en Corintios para la cena del Señor, él, aunque no estuvo ahí en el aposento alto, dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y tomó la copa y Dios obrando a través de ellos. Santiago, el medio hermano del Señor, se convirtió porque se le presentó el resucitado y él decidió seguir a Cristo, a su medio hermano, pero ya no como el medio hermano, sino como Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así que, hermanos, tenga usted cuidado, no hay apóstoles en el sentido neotestamentario en nuestro tiempo. Después de estos hombres, no ha habido otra vez personas que deban recibir ese calificativo. A veces las iglesias deseosas de reconocimiento, los siervos deseosos de jerarquía, pues se nombran apóstoles o otro nombre, ¿no? Salmistas y otros nombres así, que no tienen un origen en la Escritura. Pastor es un término bíblico, diácono, siervo es un término bíblico, y se acabó, ¿no? O sea, y cristiano, ¿no? Los que somos creyentes en Jesús. Muy bien, vamos por favor al versículo 2. Bueno, al mismo versículo 1, la parte final. Apartado para el evangelio de Dios. Hermanos, Pablo nos está diciendo aquí que Dios es el que llama. Y ese llamamiento
¿Cuándo ocurrió el llamamiento de Pablo? En el camino a Damasco. Ahí él conoció a Jesús. Incluso cuando él quedó ciego, ¿se acuerdan? Y entró a la ciudad de Damasco, Dios mandó a un siervo de él llamado Ananías a platicar con él. Y Ananías, pues era siervo del Señor, pero era un siervo como tu servidor, que a veces decimos, Dios, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué estás pensando? ¿No? Y Ananías le dice al Señor, Señor, ¿qué acaso no sabes quién es este hombre? Perseguidor de la iglesia, muchos han muerto por causa de él. Él odia tu nombre. Pero Dios le muestra a Ananías que tiene un plan especial con este hombre, Saulo de Tarso, y lo ha llamado para ser apóstol, lo ha llamado para llevar el evangelio a los que no son judíos, a los gentiles. Y él fue entonces apartado por Dios para este llamado especial. Versículo 2. No pierda la secuencia, el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Vamos a hacer una pausa. Hermanos, el Evangelio es la promesa de Dios hecha en el jardín del Edén para restaurar al ser humano y a su creación a una gloria mayor que la que perdió por causa del pecado. Uno puede ver a través de la narrativa bíblica que el Evangelio, hermanos, no es algo que a Dios se le ocurrió de un momento a otro. La Escritura incluso nos manda hasta antes del tiempo. La Biblia nos dice en 2-3 ocasiones en el texto bíblico que lo que Dios planeó, lo planeó incluso antes de la fundación del mundo. Dios en sus designios, que no los podemos entender a cabalidad, decidió que a pesar de darle libre albedrío a sus criaturas y que ellas eligieran el camino del pecado, en este caso los seres humanos, Él elaboró un plan para poder restaurar a los seres humanos y a su creación a una gloria mayor que la gloria con la que fueron creados. Y es muy hermoso mirar a través de la Escritura cómo Dios irrumpe muchas veces la historia humana para ir entretejiendo acciones que van avanzando su plan para poder dar salvación a los seres humanos. Y esta promesa viene desde el libro del Génesis. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 3. Y cuando Dios llama a Adán y le dice, hombre, ¿dónde estás tú? Y ya saben que los seres humanos somos expertos en echarle la culpa a otro. Es que no salí porque estoy desnudo. Ah, caray, le dice Dios, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Y a poco nombres? Dios, la mujer que me diste, ella me dio a comer del fruto, ¿no? Transfiriendo la culpa a Dios, que nos dio esa mujer. Dios, ¿para qué estaba yo bien solo, pero me diste esa mujer? Adán está más o menos diciendo eso. Y ahí Dios cuestiona a la mujer, cuestiona a la serpiente y lanza un juicio, ¿verdad? Pero en medio de las palabras de juicio también Dios da una promesa de salvación, de esperanza. Y mira lo que dice el versículo 15. Y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad. ¿Quién era la serpiente? Será el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, ¿sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Y esta es la primera referencia en la Biblia a una promesa de redención de parte de Dios para los seres humanos caídos por el pecado. Y la figura a lo mejor no la entendemos nosotros, hermanos, pero en el mundo antiguo, cuando un rey era derrotado, el vencedor lo tiraba a tierra y ponía su pie sobre su cabeza para simbolizar la derrota de ese rey.
Esa es la figura que está atrás de este versículo. Lo que Dios está diciendo es, a través de las generaciones, la simiente de la mujer, la simiente de maldad del diablo, pecaminosa, dice, yo voy a levantar a alguien que aunque va a herir a ese alguien en su talón, ese lo va a herir y lo va a derrotar permanentemente, poniendo su pie sobre su cabeza, en señal de derrota de Satanás. Amén. Entonces, Cristo es quien cumple esta promesa. Y de una manera irónica. Porque el Cristo crucificado a los ojos del mundo e incluso para las potestades espirituales, Él está derrotado ahí. Pero ellos no esperaban algo, que el Cristo crucificado y muerto volviera a la vida y se levantara con poder y fuera nombrado Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, hermanos, el Evangelio es algo que Dios prometió. Y Dios está entretejiendo entre la historia humana. Pablo relaciona en este versículo a Jesús directamente como descendiente de David. Si tú no has estudiado o leído la Biblia, dirás, bueno, ¿y qué tiene que hacer David al que le cantaban las mañanitas? O él cantaba las mañanitas según, que eso no es bíblico, obviamente. Hermanos, David tiene que ver en esto, porque Dios le hace una promesa a David. Quiero que vayas en tu Biblia a 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 16. Tú te acordarás, voy a relatarlo brevemente, no me quiero alargar más, pero Dios le impide a David construirle el templo. David ya está bien emocionado porque ya tiene el terreno y está juntando los materiales para construcción. Pues David tenía lana, había conquistado mucha gente, muchos pueblos tributaban a Israel, había dinero, caray. Él había hecho una casa hermosa para él y dijo, ¿cómo yo vivo en un palacio y el Señor está en su arca está en una tienda? Pero Dios le envía a su profeta Natán y le dice, un momento David, tú no vas a construirme casa. Yo soy el que te voy a construir una casa y voy a firmar tu reino y voy a darte un reino eterno y para eso necesitas un rey eterno. Pues leamos por favor 2 de Samuel 7:16. Y Dios le hace esta promesa que es conocida como el pacto davídico y dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable, ¿cuánto tiempo, hermanos? Eternamente. Entonces, fíjense bien, Dios le dice a David, David, tú no me vas a construir una casa a mí, yo te voy a hacer una casa a ti. Y te voy a dar un reino y lo voy a firmar. Ya lo tienes, tus hijos, tus descendientes. Pero también te voy a dar un reino eterno y eso implica la necesidad de un rey eterno. Y en este caso, Jesús es el descendiente de David, el hijo de David que viene a cumplir el pacto de Dios hecho con David. Por eso en esta mañana estaba yo pensando y dije, Dios de veras que es cumplidor de promesas. Y lo hace no de palabra, lo hace con acciones. Claro, no en el tiempo en que nosotros queremos, ¿verdad? Sino, pues Él tardó, no sé, miles de años en llevar este plan hasta la cruz. Versículo 4. Dice Romanos, que fue declarado, el hijo de David, hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Vamos a hacer una pausa. Jesús es el Hijo de Dios y su mesianidad, hermanos, fue mostrada y ratificada por Dios durante su vida terrenal y su ministerio. Tengo aquí en la siguiente diapositiva algunos hechos en el Nuevo Testamento que nos ratifican la mesianidad de Cristo. Por ejemplo, su concepción milagrosa. Cuando un ángel desciende, anuncia su nacimiento,
dice que va a ser nacido por una obra especial, milagrosa, del Espíritu Santo en María. Luego dice el Señor, varios pasajes ahí en los evangelios vemos del Antiguo Testamento que ahí confirman el nacimiento del rey. Y luego cuando Jesús se bautizó, te acordarás que hubo una manifestación visible del Dios Trino confirmando su mesianidad. Jesús baja a las aguas, es bautizado por Juan el Bautista y se escucha una voz del cielo, el Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego la tercera persona de la divinidad descendiendo de forma corporal como paloma en Cristo. El Dios Trino confirmando la mesianidad de Jesús a través de este acto. También la mesianidad de Cristo fue confirmada por las señales y prodigios que Él hizo a través de su ministerio. En alguna ocasión que lo cuestionaban decía: bueno, si no me creen a mí, créanle a las obras que hago, porque lo que Él hacía era realmente extraordinario. Una vez más, en el monte de la transfiguración, te acordarás, Mateo capítulo 17, Él quita el velo de su carne, Él resplandece y muestra su gloria, y nuevamente el Padre vuelve a decir: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y finalmente dice este versículo que el Espíritu Santo, el poder del Padre y el poder de Cristo mismo, al levantarlo de la muerte, fue que declararon, confirmaron que Él es el Hijo de Dios. Versículo 5 de Romanos. Por Él, por Cristo, recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Hermanos, es a través del Cristo resucitado que nosotros recibimos las riquezas de la gracia de Dios. La gracia, que es la bondad inmerecida de Dios para nuestras vidas, fue posible que la alcanzáramos, que nos fuera otorgada, más bien, porque Jesús murió en la cruz y Él ahí hizo todo lo necesario para que Dios obrara a nuestro favor. Y la cruz de Cristo y su resurrección, hermanos, son nuestra victoria. Pablo, una vez más, en este versículo explica que él tiene una misión especial de llevar el evangelio a todas las naciones para que conozcan y obedezcan a la fe en Cristo Jesús. Versículos 6 y 7, ya para terminar en esta mañana. Entre las cuales estáis también vosotros, los que obedecen a la fe, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, y miren qué hermosos títulos: amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira, si tú eres hijo o hija de Dios, si tú has entregado tu vida a Cristo, realmente tenemos un privilegio en nuestras vidas. Hemos sido llamados a ser de Cristo. Le pertenecemos a Él. Él compró nuestra vida a precio de sangre. Derramó su sangre en la cruz. Ahora le pertenecemos a Él. Somos su posesión. Pero Él es bueno. Él no es un tirano. Él dice que somos sus amados. ¿Te das cuenta? Somos amados de Dios. Somos receptores del amor de Cristo en nuestras vidas. Así como somos de pecadores, así como somos muchas veces de desleales, de faltos de compromiso, etcétera, etcétera. Dios ha decidido que su amor se derrame en nuestras vidas, sin límite. Eres la amada de Dios, eres el amado de Dios. Y eso nos trae un lugar de privilegio delante de Dios. Y no es un lugar de privilegio del cual nosotros debamos sentirnos como arrogantes, sino al contrario, un lugar de privilegio por el cual debemos sentirnos humildes. Porque habiendo sido lo que somos y lo que éramos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén.
Y finalmente el apóstol Pablo, ahí en este versículo, dice que hemos sido llamados a ser santos. Pablo ya empieza a introducir el propósito de Dios al tomar pecadores rotos como nosotros, perdonarlos, justificarlos, salvarlos en Cristo, llamarlos para hacerlos a la imagen de su hermoso Hijo Jesucristo. Hermanos, es un privilegio que conozcamos a Dios. Y a veces hay privilegios que no les damos el valor o el peso adecuado en nuestras vidas. Yo quiero animarte a que hoy reflexiones en eso. Eres el amado de Dios, la amada de Dios. Hermanos, respondamos a ese privilegio que Dios nos ha dado. Respondámosle amándolo a Él. Respondámosle haciendo lo que es agradable a Él. Respondámosle comprometiéndonos con Él, amándole a su iglesia como Él amó. Y hermanos, de esa manera poder expresar eso que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, Dios cumple lo que promete. Y el Evangelio, Pablo en esta introducción nos dice que es el cumplimiento de la promesa de Dios a través de la historia. Vamos a terminar con una oración y llévate esa reflexión en tu corazón. Somos los amados de Dios. Y Padre, en esta mañana estamos agradecidos contigo por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque la misma carta a los Romanos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te damos tantas gracias. No es algo que merecemos, no es algo que hemos ganado, es algo que tú nos has dado por morir en la cruz del Calvario. Y Señor, quiero pedirte que todos los que estemos aquí podamos poner el valor, el peso necesario a ese privilegio de ser tus amados. Que podamos amarte con todo nuestro corazón, que podamos servirte, que podamos, Señor, comprometernos contigo, caminar contigo, hacer lo que es agradable a ti. Padre, hemos comenzado un viaje a través de Romanos. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a terminar el servicio ahí con lo que falta de quien está dirigiendo hoy.